Entonces así se empieza, ¿sí? Lo importante de explicar es que nadie tiene la verdad absoluta, por eso se piden estas versiones. Y aunque suene chistoso, vuelvo a repetir, los historiadores empiezan desde un juicio para poder explicar. Y la tercera importancia es que hay que interpretar el pasado por las fuentes. A veces podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, este caso que les decía de a mis abuelitos se les olvidó a mi tía en el hospital y recogieron otra niña que no era de ellos. Es muy importante partir de todos los tipos de fuentes. Y acuérdense, pueden ser fotografías, puede ser la ropita, puede ser el ADN, puede ser el tipo de pelo. O sea, hay muchas fuentes. De todos lados puede haber información, ¿sí? Entonces, esta importancia es de comparar. Hay que explicar un fenómeno a partir de que nadie posee la verdad desde un juicio para poder explicar y que hay que agotar todas las fuentes posibles. Esas son las tres importancias de explicar para entender nuestro ahora a partir del pasado sin necesidad de juzgar en el mal sentido. Y bueno, entonces, ¿cómo hacen las y los historiadores para interpretar la historia? Acuérdense, ya habíamos visto que la interpretación de la historia es a partir de las fuentes primarias y secundarias, porque son un complemento. Entonces tenemos que comparar todas estas versiones, todo aquello de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias, de las fuentes materiales e inmateriales. Es lo que nosotros como historiadoras o historiadores percibamos de lo que se está estudiando. Y acuérdense, cómo interpretar es a partir del análisis. Hay que analizar esta información, hay que sintetizar la información y sintetizar significa utilizar tus propias palabras para que te entienda tu audiencia, para que tú mismo te entiendas. Y aquí hay que utilizar lógica, porque, por ejemplo, ¿no? Ustedes están analizando que el caso de cuando sus abuelitos se les olvidó su tía cuando era bebé y la intercambiaron con otra niña, pues hay que buscar datos lógicos, no se van a ir a buscar a lo mejor el vestido de la bisabuela, ya nada que ver el tema, no. Hay que utilizar fuentes lógicas, que es que no se pierda el tema, no hay que desviarse. Y sí, es un proceso largo, de mucha paciencia y tiene que ser coherente, o sea, lógico. Tiene que ir todo acorde a. Puede ser que esta investigación de cuando mis abuelitos intercambiaron a mi tía con otra niña me dure años, tal vez dure 5 años, tal vez dure toda una vida, tal vez dure un año, tal vez dure solo 5 días. Es un proceso largo y de mucha paciencia, pero es un proceso interesante, de mucho aprendizaje y muy lindo. Por eso es muy importante que sí nos pongamos a analizar cuál es el caso que queremos estudiar y nosotros decidimos, de hecho, esa extensión. ¿Y cómo se interpreta pero cómo se interpreta la historia? Pues acuérdense de este cuadrito que venía en el esquema 1.1. Acuérdense que venía en la página 34 de la secuencia 3 de su libro. Acuérdense que esto venía aquí. Es como aquí, ¿no? Fuente histórica. Una fotografía, ¿no? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Qué me dice? ¿Qué lenguaje emplea? ¿Quién es el autor? Así se empieza a criticar la información. Entonces, así podemos diferenciar entre juzgar y explicar. Y bueno, pues para ello tenemos unas tareas, un par de tareas muy importantes e interesantes. Y la primera es la de la página 59. Para que mejor me entiendan, porque esto yo lo resumo en la diapositiva, es esta tareita. La primera tarea es que ustedes van a elegir un hecho o un proceso, un hecho o un proceso. De, por ejemplo, ya sea de la historia de México o de la historia mundial. Yo voy a elegir uno, ¿no? Ha estado pasando actualmente. Es, por ejemplo, las manifestaciones de los colectivos feministas. Y van a abrir una llavecita y van a preguntarse qué se ha dicho o juzgado de este hecho, proceso o por la sociedad. ¿Qué se ha dicho o juzgado por la sociedad de este proceso o este hecho? Bueno, es un ejemplo, no me lo vayan a robar. Aunque haya pasado hace un año, esto va a pasar a la historia dentro de 50 años.